Para los que se apoyan en el infinito sostenedor, el día de hoy está lleno de bendiciones. El pastor vigilante ve los primeros tenues rayos del alba antes de que llegue el pleno resplandor de un nuevo día. Bienvenidos a Despertar con la Verdad que Sana. Este programa viene hasta usted con el propósito de que encontremos un concepto de Dios más claro, un concepto de Dios práctico que nos viene a ayudar a resolver todo tipo de problemas en la vida. Ahora nos encontramos en la ciudad de Teotihuacán en México. Y es muy importante ver cómo a través de los años, muchas generaciones y muchas culturas han venido buscando a Dios. Y lo encontraban de muchas formas. En su modo lo buscaban adorándolo en las pirámides, construyendo lugares para adorar a sus muertos. Pero Cristo Jesús nos dijo algo muy importante, que dejemos que los muertos entierren a sus muertos. Dios es un Dios de vida, un Dios práctico, que está aquí con usted ahora. Por eso estamos aquí, para sentir ese desarrollo que se fue llevando a través de muchas culturas alrededor del mundo. En México, con los mayas, con los aztecas, aquí lo podemos ver, cómo transcurrían y caminaban, peregrinaban a muchos lugares del mundo para ver si podían encontrar un lugar mejor. Lo vemos con los israelitas que iban buscando la tierra prometida. ¿Y cuál es la tierra prometida? Ellos buscaban un lugar físico, un lugar geográfico. Pero cuando nosotros buscamos a Dios, no tenemos que irlo a buscar aquí o allá, como decía, porque el reino de los cielos dentro de nosotros está. Qué importante es saber que Dios es un Dios de vida, un Dios de amor, no un Dios de muerte. Un Dios práctico que viene a decirle a usted, no temas, yo te ayudo. Iré contigo donde quiera que vayas y te daré descanso. Cuando leemos o escuchamos en la Biblia decir, iré contigo a donde quiera que vayas, quiere decir en cualquier circunstancia que estés atravesando en la vida. A mí me fascina ver cómo pues, no tenemos que llegar como los aztecas o los egipcios o ninguna cultura que tomó tanto tiempo para encontrar un concepto de Dios real y práctico. Nos dice un emperador romano que la felicidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestros pensamientos. Cuando nosotros tenemos un pensamiento claro, un entendimiento correcto de Dios, vamos a ver que Dios no creó la carencia, Dios no creó la enfermedad, Dios creó la abundancia de todo lo bueno. Que Dios es un Dios de amor, que está listo en este momento para que usted resuelva todo tipo de problemas. Si está enfrentando un problema de enfermedad, realmente nos vamos a dar cuenta que no importa lo que le hayan dicho, que era un problema de enfermedad crónica, aguda o terminal, Dios no creó ningún problema de esa índole. Nos dice el capítulo 1 del Génesis que Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. En el mismo capítulo 1 nos dice el versículo 26 que Dios creó todo, ya había creado todo, las aves de los cielos, los peces del mar. Y en el capítulo 26 precisamente nos dice, y Dios creó al hombre, varón y hembra los creó, a su imagen y semejanza los creó. Dios nos creó espiritualmente, Dios no nos creó del polvo de la tierra, como la alegoría más del segundo capítulo del Génesis nos presenta, y que crea un hombre desobediente o un hombre con tentaciones, con temores. ¿Qué es lo que sucede cuando la gente piensa de esa manera, como antropomórfica, como la gente que está pensando que Dios es un Dios que está por allá en una nube, que está buscando la lista de dónde hay bien y dónde hay mal para castigar a su creación? Volvemos a decir lo que dijo el primer capítulo. Vio Dios todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Él no creó la enfermedad, no creó la carencia, la discordia, las adicciones, no creó ningún tipo de desarmonía en el mundo. En su creación es pura, perfecta y espiritual. De eso es lo que vamos a hablar el día de hoy y vamos a tener también una conversación muy importante con una persona de aquí de México que todos queremos mucho, ya la conocemos, y es la doctora Concepción Álvarez, que vive aquí en esta tierra y verdaderamente ella ha puesto en muchos aspectos de su vida
la experiencia que en realidad le ha venido a resolver muchos problemas. La ha venido transformando hasta que hoy siente que el concepto de Dios ha sido algo muy importante en su vida, porque a pesar de que conocía mucho a Dios mucho y practicaba muchos aspectos de curación, hoy día ha encontrado que la medicina que necesita y que todos necesitamos es la medicina de Dios. Doctora Connie, qué gusto que estamos juntos una vez más aquí, sobre todo en su tierra natal. Yo también soy de aquí, pero pues ya vivo fuera muchos años. Me parece muy importante. Bienvenida al programa y gracias que estamos juntos ahora, porque en este lugar tan increíble, ¿no? Para mí me habla del pasado, de cómo la gente buscaba a Dios y cómo se sentían, pues yo no sé, seguro se creían que adoraban al sol, adoraban a la luna y hacían sacrificios. Pero eso nunca los llevó a progresar. Los llevó a la esclavitud cuando llegan los españoles. Y creo que cuando nosotros estamos adorando a un Dios falso, puede ser la economía, pueden ser muchas cosas, caemos en esas trampas, ¿no? Pero me encantaría primero que nada, como le digo, saber de usted que vive en este país tan hermoso, que bueno, es lindo llegar aquí y ver cómo la historia se sigue repitiendo y mucha gente sigue todavía buscando encontrar a Dios en algo material, pero Jesús nos dijo que el reino de los cielos estaba dentro de nosotros. Así es, pues qué gusto, maestro, qué gusto estar con usted acompañándolo. Efectivamente, todo lo que ustedes pueden ver aquí atrás, toda esta zona arqueológica tan maravillosa, pues nos da a saber y nos da a conocer cuáles eran los dioses que en ese tiempo se adoraban. Adoraban al dios sol, al dios luna, al dios de la lluvia, a cantidad de dioses. Tenían la serpiente emplumada. Todo para ellos, todo era su Dios. Pero lo importante de todo esto es reconocer ahorita en este tiempo lo que ellos no alcanzaron a comprender, ¿sí? Que el Dios que nosotros conocemos es ese Dios vivo que no es una piedra, que no es algo material, porque Dios es espíritu y a Él se le adora en espíritu y en verdad. Eso es muy importante, dejar atrás los viejos preceptos de pensar que las piedras les iban a contestar, la lluvia, el sol. Incluso pues esta parte de este lugar se llama la Calzada de los Muertos. Ellos tenían en ese tiempo el adorar hasta la muerte, ¿no? Cuando Jesús llega aquí con nosotros y empieza a vivir en nosotros, pues ahí nos damos cuenta que lo que debemos de apreciar bastante es la vida, ¿sí? Dejar atrás esos preceptos antiguos que ellos no tuvieron la comprensión que nosotros podemos tener ahora. Y algo muy importante que nosotros tenemos en este tiempo, ¿sí? Tenemos esos dos libros que son nuestra guía espiritual, que son importantes. La brújula y el mapa que nos van guiando a través de la vida, ¿no? Así es, tomando en cuenta que estos dos libros son una guía perfecta para nosotros. La Biblia y el libro de Ciencia y Salud, conjuntados ambos, son la fuente de vida espiritual que necesita el ser humano. Y esa fuente de vida espiritual viene y emana directamente de un Dios vivo, que ahora nosotros conocemos. Y hay un punto muy importante entre enlazar el libro de Ciencia y Salud y la Biblia. Y ese punto tan importante es esa vida espiritual y esa comprensión que antes no teníamos. Como usted lo apuntó bien, maestro, yo durante mucho tiempo he militado pensando que ese cristianismo que yo conocía era el correcto, que así era la manera de vivir, sufrientes, porque bueno, pues eso era lo que nos habían enseñado. Cuando llegamos al conocimiento pleno que nos muestra la ciencia cristiana, es como un despertar, como lo que hubieran hecho en ese tiempo los habitantes de este valle, ¿no? Despertar, abrir el conocimiento espiritual y sentirse plenos de conocer a ese Dios vivo que nos va mostrando paso a paso el camino que debemos seguir y que es para nosotros. El reino de los cielos no hay que buscarlo en una piedra, en una fuente. El reino de los cielos dentro de nosotros está. Me lleva a pensar, fíjese, cómo es que a través de los tiempos lo vemos que la gente fue logrando, pues quizá progresos espirituales muy lentos. Hoy mismo, esta comparación de que hablábamos de los dioses que venían a adorar aquí. Hoy día con la tecnología la gente adora muchas cosas, las propiedades, los empleos que les dan mucho prestigio, los automóviles, las casas, ¿no? Y es como que vienen a uno a hacer hasta cierto modo, hasta su misma familia la empiezan a adorar, ¿no? A ser un Dios de las cosas materiales. Y cuando estamos en esa trampa, empezamos a ver decadencia, enfermedades, pobrezas, discordias, envidias. Y sin embargo,
cuando sentimos la presencia espiritual de Cristo Jesús, en casa, como Él lo expresa, empieza a haber una transformación. Esa oscuridad que nos estaba ahogando, asfixiando, empieza a llenarse de luz y empezamos a ver caminos que no conocíamos, oportunidades que llegan a nuestra casa. Así es. No, creo que a usted y a mí nos llegó de Así esa es. manera. Y qué importante, ¿no? Qué importante es reconocer esa forma maravillosa en que llega esa comprensión espiritual, ¿no? No tuvimos que salir a buscar, no tenemos que estar tocando puertas falsas y equivocadas, sino que ahora reconocemos que el reino de los cielos entre nosotros está. Y qué importante, maestro, y para todas las personas que nos están escuchando en este momento, que nos están viendo, qué importante es hacerles saber que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Wow. Y nuestro corazón está inclinado a la espiritualidad que ahora conocemos, a la libertad de pensamiento, a esos tesoros escondidos que estuvieron durante mucho tiempo y que ahora están abiertas esas arcas espirituales para darnos a conocer a todos nosotros que no tiene ningún costo el reino de los cielos y que no tiene fecha de caducidad, permanece vigente desde todos los tiempos y la Biblia cita que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso es muy importante pensar, ¿no? Pero es muy importante también reconocer que es el momento, ahora es el tiempo aceptable, dice la Biblia también, de no estar creyendo que Dios le pertenece a una religión o a un grupo, a una denominación diferente, a los privilegiados, como incluso los mismos israelitas creían que ellos eran la tierra prometida o el pueblo elegido de Dios. Usted y yo ahora mismo somos. No tenemos que afiliarnos a una denominación específica, porque Dios es universal. Dios está en todos lados, de todas partes. Y si nos aferramos a que lo vamos a encontrar solamente en nuestra religión, vamos perdiendo un poco el camino. Continuando este recorrido por este valle tan maravilloso, es realmente impresionante cómo ver la construcción que se llevó a cabo con tanta fe que lo hacían, pero era una fe ciega, ¿no? Yo puedo pensar que, pues en Hebreos dice que si tenemos fe, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero Jesús también nos dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, podríamos decir a este monte, quítate de aquí y échate al mar, y se pasaría. Pero Jesús hablaba con parábolas, nos ilustraba conceptos, que tener la fe, esa dureza, ese entendimiento claro, que no se cambia, que no se mueve con nada, entonces vamos a poder decir a este problema, quítate de aquí y retírate, destrúyete. Es lo que Cristo Jesús nos dice. Hay que conocer, como decíamos hace un momento, ese Dios vivo, ese Dios práctico que llega hasta su corazón, como lo decíamos hace un momento, ¿verdad? Ese Dios vivo es un Dios que vive en nosotros. ¿Cómo lo podríamos, no sé, quizás ayudarnos a enfrentar nuestros problemas posiblemente? Bueno, pues aquí al mencionar nosotros que tenemos un Dios vivo, no es esperar a llegar a morirnos y decir ahora sí ya conozco a Dios, es ahorita sentirlo, sentir una comprensión nueva, sentir una vida completamente diferente y de ahí tomamos y partimos de la doctrina exacta y correcta de que Dios está vivo porque nosotros mismos estamos sintiendo su presencia, sintiendo su ayuda, su apoyo, una comprensión diferente, una vida que salió de las tinieblas a la luz. Ahí encontramos vida para nosotros y nos damos cuenta que es un Dios vivo, porque nos dio una vida diferente, una vida nueva, una vida con una comprensión que ni siquiera sabíamos que existía. Bueno, nos dice la Biblia también con mucha claridad que Dios es vida, Dios es amor. Y cuando vemos a Dios como la vida, quiere decir una renovación constante, una salud constante. Porque la vida, como reflejo de lo que es Dios en nosotros, viene a ser realmente algo que se desarrolla constantemente. Un desarrollo constante que mueve todo lo que es positivo en nuestra vida, ¿no? Y en esa positividad nosotros nos damos cuenta que esa vida que tenemos es abundante. Es vida en abundancia. No es una vida nada parecida a lo que tuvimos nosotros, una vida con oscuridad, una vida con temores, con angustias. Y algo muy importante que recalcar,
le teníamos temor a Dios. Nos habían enseñado un Dios castigador, un Dios que estaba anotando todas las cosas malas que hacíamos. El Dios que realmente conocemos es un Dios de vida en abundancia, un Dios de amor, un Dios de paz, de armonía, y cómo va libertando nuestro pensamiento para comprender que está vivo, y que está vivo porque está en nosotros ese Real. reino. Bueno, Cristo Jesús nos dijo también, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando hablamos de todos estos conceptos, si los entendemos como una transformación clara de lo que es Dios en nuestra vida, entonces estamos conociendo a Dios con claridad y estamos transformando todos los conceptos de nuestra vida. Hemos hablado ahí en el libro de Ciencia y Salud, en la página 390, como nos dice, es nuestra ignorancia respecto a Dios lo que produce la aparente discordancia. Y conocer a Dios correctamente restaura la armonía. Aquí venimos a ver ese contraste. Conocer a un Dios que le tenían que hacer sacrificios y sacar el corazón de los niños y para contentarlo, o al Dios Sol o al Dios Luna, qué sé yo. No, este Dios no nos pide sacrificios, más que dejar lo que nos perjudica, lo que no nos sirve. Dios es ese Dios, por eso decimos que es un Dios vivo, porque vive en nosotros, como lo decíamos hace un momento. Y esa vida nos está sacando de la oscuridad a la luz. En una ocasión escuchaba, maestro, mencionar a usted que a veces el ser humano está tan acostumbrado a la oscuridad que le lastima la luz, le molesta la luz. Pero ¿qué diferencia es cuando vemos esa luz con una comprensión diferente, con un entendimiento elevado a la espiritualidad? Sí, fíjese que es un concepto muy importante. Cuando vemos este concepto elevado de espiritualidad, ya no estamos viendo las guerras, las discordias del mundo. Estamos viendo desde arriba y decimos, ¿cómo está sufriendo la gente viviendo una pesadilla cuando el universo de Dios es el cielo, aquí y ahora? ¿No? Y me parece tan importante esa pesadilla que usted está atravesando de una enfermedad, de la economía mala, de problemas de sus hijos, de adicciones, de tanta cosa, o de nosotros mismos, ¿no? Es cuando nosotros nos elevamos un poquito más, como cuando el avión está atravesando por turbulencia y corre peligro. Lo que hace el piloto, elevarse a otra frecuencia. Y si usted no se puede elevar a otra frecuencia por el momento, ¿cuántas veces despertamos escuchando una canción en nuestra mente o un problema que se repite? Tenemos la capacidad espiritual y el dominio de cambiar ese pensamiento como cuando cambia una estación de radio. Por eso es que nos dice la Biblia, nos lo dice el libro de Ciencia y Salud y nos lo dicen muchas enseñanzas en el mundo, que debemos estar de porteros a la puerta del pensamiento. Si los aztecas y los mayas y todos los egipcios hubieran entendido a un Dios mejor, las guerras se acabarían, habría una hermandad universal. ¿Qué es lo que vemos aquí nosotros? Que esta enseñanza de la ciencia cristiana transforma, sana, y nos habla de este Dios que usted menciona, ese Dios vivo que está dentro de nosotros. Es muy importante recalcar algo, ¿no? A veces nos agobian los problemas, las angustias, la falta de trabajo y principalmente la falta de salud. Y el ser humano anhela mucho la curación. Y es importante recalcar que el Dios que conocemos ahora, el que nos sacó de las tinieblas a la luz, el que nos despertó de ese sueño de materializaciones a una vida espiritual, ahí nos damos cuenta, ese Dios el que nosotros estamos diciendo a ustedes que también se acerquen y lo conozcan, lo vemos plasmado en cada página de la Biblia y del libro de Ciencia y Salud. De ahí que nosotros hemos aprendido y hemos comprendido a Dios de una manera completamente diferente. Ya no tenemos miedo a acercarnos a Dios, ya no conocemos a ese Dios juzgador que siempre está acusándonos, ya no conocemos a ese Dios que mucha gente piensa que destruía pueblos. Nosotros conocemos a un Dios que da vida y que da vida en abundancia. Todas las cosas materiales como las piedras o cualquier otro fetiche en lo que la gente creía o cree todavía, eso ya se quedó atrás. La vida que Dios ofrece es una vida rica en abundancia, en amor y lo principal, en libertad. Y ahí, en ese punto de la libertad, maestro, a mí me gustaría mucho que usted nos objetara acerca de esa libertad espiritual que mucha gente no sabe cómo llevarla a cabo. Dice, sí hablan de la libertad espiritual. ¿Cómo llevamos a cabo en nuestra vida esa libertad espiritual? Me parece muy importante ese tema. Hemos leído un libro que se llama La Libertad Absoluta, que es maravilloso. Lo hemos hablado mucho en nuestros programas de radio o televisión. Y este es el momento de ver qué quiere decir libertad absoluta. Lo que esta persona narra, para él fue cuando estaba un prisionero de guerra,
controlar su pensamiento, le dio la libertad. No solo que estaba en una prisión, ahí donde lo tenían, sino que él dice, no pueden aprisionar mi mente. Y si mi mente está realmente con Dios, allí hay libertad. Él incluso escribió en su celda con un clavo, ahí dijo, controla tu pensamiento. Cuando aprendemos a controlar nuestro pensamiento, nosotros también estamos empezando a abrir la puerta de la libertad absoluta. Yo creo que por ahí va. Fíjese qué maravilloso, ¿no? Saber que quizá a un prisionero de guerra como el autor del libro de la libertad absoluta podían tener preso pues todo su cuerpo, estaba en su celda, pero su mente era libre. Era libre en prisión. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, darnos esa libertad de pensamiento, esa libertad de creencia, esa libertad de sentir y de sentir que la presencia de Dios está dentro de nosotros. Esa es la verdadera libertad, esa es la libertad absoluta. Me parece importante cómo en todos los países del mundo, en el universo entero, cuando Gandhi, por ejemplo, quería liberarse de esa opresión de que los tenían los ingleses, fue algo maravilloso cuando él dice, no vamos a usar la violencia, vamos a usar realmente nuestro derecho, lo vamos a hacer valer nuestra libertad que viene directamente de Dios, no de ellos. Y entonces lo que hace, podrán aprisionar mi cuerpo, podrán cerrarme en una caja, podrán hacer lo que quieran, podrán destruir mi cuerpo, pero no mi libertad de ser yo quien soy o pensar como yo quiero pensar. Esa libertad que Dios con la cual nos creó a cada uno de nosotros es suya en este momento. Pero tenemos que conocer a Dios. Si no conocíamos algo y cómo lograr a valernos de ese Cristo tan importante, de ese mensaje que Cristo Jesús nos trajo, es el momento de decir, no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. ¿Está usted controlando su pensamiento cuando dice, Dios está en mí, no puede haber al mismo tiempo temor, discordia, carencia? Si la luz del Cristo está iluminando mi vida, todo se torna en abundancia, ¿no? Y es una abundancia que no tiene límite, es una abundancia que no tiene costo. Ya hubo alguien que pagó por esa libertad abundante, ¿no? Por esa armonía y por esa paz que mucha gente no tuvimos durante años. Entonces, el pago de nuestra libertad, nuestra cuenta está saldada. Nosotros no tenemos que pagar nada ni hacer ningún sacrificio como se hacía siglos atrás, sino por el contrario, sentirnos completamente libres porque tenemos un Dios que nos da esa libertad y por medio de Jesucristo encontrar la libertad también de una curación total y absoluta en nuestra vida. Sana la mente, sana el cuerpo y hace de nosotros personas completamente nuevas, íntegras y espirituales, caminando únicamente siguiendo la voz de su pastor, caminando por el camino de la vida. De la verdad. Es muy importante cuando le preguntan a la autora del libro de Ciencia y Salud con clave de las Escrituras, el libro que aparece en la pantalla y lo puede obtener usted también, que esta persona viene y dice, yo estoy dispuesto a dejarlo todo por Dios. Y dice, no se preocupe, usted no tiene que dejar todo por Dios, solamente lo que le hace daño. ¿Verdad? Qué palabra, ¿no? O sea, no vas a dejar todo. Vas a dejar lo que te lastima, lo que te ha lacerado, vas a dejar la oscuridad, vas a dejar las prisiones emocionales, vas a dejar todo lo que te lastima y vas a abrir los brazos a la libertad. Y es muy importante, como decíamos a un principio, recalcar esto, que muchas veces, si usted está haciendo un concepto falso de sus hijos, son un Dios sus hijos, o está siendo un Dios de alguna cosa, eso le está haciendo daño. No es nada malo ser rico, ser millonario, tener mucho dinero, porque muchas personas dicen que los ricos no pueden entrar al reino de Dios. Si usted está siendo un Dios del dinero, ahí ya estuvo donde perdió el concepto, hizo un Dios del dinero. Dejó de lado al Dios que es el amor incondicional, al Dios que es espíritu. Y tomar muy en cuenta estas palabras que acabamos de puntualizar. Dejemos atrás las cosas materiales y cambiemos por la espiritualidad. Eso es lo verdaderamente válido. No va a dejar de ser millonario, no va a dejar de ser una persona que disfrute de lo que Dios y su trabajo le han dado. Va a dejar aquellas cosas dañinas que contaminaron nuestra mente. De ahí que el libro de Ciencia y Salud apunta muy claramente que estemos de porteros
a la entrada de nuestro pensamiento. No dejar entrar pensamientos nefastos, pensamientos de dolor, pensamientos supersticiones, de es lo peor. supersticiones, que hay muchísimas, ¿no? Muchísimas supersticiones. Que lo tenían los aztecas, que los tienen lo tenían también los egipcios, todas las culturas, los romanos, toda la superstición de que iban a adorar a un Dios, ¿no? y a ofrecerle algo. Ahí pierden realmente la esencia de un Dios verdadero, que es un Dios incondicional, que nos sana no importa lo que hemos hecho o lo que hemos dejado de hacer. En este momento realmente nos dice Pablo tan maravilloso, que me encanta cómo Pablo, aún estando en la prisión, estaba cantando himnos. Se cayeron las rejas, salió Pedro lo mismo, encontró la libertad absoluta para servir y adorar a Dios, ¿no? Por eso estamos aquí nosotros. Qué cosa tan bella saber que Cristo Jesús trajo un mensaje que muchos pudieron seguirlo y nosotros lo estamos siguiendo. Así es. Porque es la fuente de la salud, la fuente de la armonía completa. Es un momento importante de reflexionar y vamos a quizás a terminar nuestro programa con las palabras de Pablo, ¿no? En Romanos 8, tan maravillosa. Si usted tiene una Biblia, vea Romanos 8, léalo. ¿Cómo nos dice? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O enfermedad? ¿O peligro o espada? Y nos dice, ni la vida ni la muerte, ni lo alto ni lo bajo, ni lo pasado ni lo presente ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si vivimos unidos a ese Dios, a ese Cristo que nos está diciendo que Él es la luz, que es la vida, que es el camino, Él sabe a dónde llevarnos. Y en este momento, si usted cultiva estos mensajes, van a transformar su vida y va a despertar con nosotros con la verdad que sana. Esas enseñanzas tan poderosas que tiene la ciencia del cristianismo nos van a apoyar, no importa en qué situación estemos. Las creencias del mundo nos confrontan con constantemente y están ahí, y en vez de verlas como otra cosa más, tenemos que ver que es una oportunidad que tenemos para probar el amor que Dios tiene por nosotros, probar que la ciencia cristiana es una fortaleza, es tan fuerte y poderoso que bien aplicado y correctamente aplicado realmente abre puertas y puertas. El amor inspira el camino, lo ilumina, lo designa y va adelante en él. Los móviles rectos dan alas al pensamiento, fuerza y soltura a la palabra y a la acción. El amor divino siempre ha respondido y siempre responderá a toda necesidad humana.